Quiero calcular la derivada f', ¿cierto? También puedo haber adaptado como de f de x, lo mismo. Donde la función f grande está dada por esta función integral. Los límites de integración superiores coseno, inferiores seno, y acá tengo la función integrando, ¿cierto? Que es t cuadrado menos 5t diferencial de t. ¿Cierto? Y la función obviamente de acá estamos dándonos cuenta que depende de x, es decir, depende de los límites de integración. Para poder calcular esta derivada tengo que aplicar el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿qué te dice ese primer teorema fundamental? Que si yo quiero calcular f', ¿quién va a ser? Bueno, voy a anotar la formulita acá mejor, antes de desarrollarla, la voy a anotar acá en rojo chiquitito. Acá en rojo anoté, ¿cierto? En esencia, la fórmula necesaria o la fórmula en versión súper compacta de lo que es el primer teorema fundamental del cálculo. Para poder ir explicando, ¿cierto?, qué es lo que vamos a ir a hacer. Si queremos calcular entonces la primera derivada, te dice que tengo que evaluar la función integrando f, ¿cierto? ¿Evaluarla en dónde? En el límite superior. Y multiplicarla mediante, esto es en esencia regla de la cadena, por la derivada de la función del límite superior. En nuestro caso, ¿qué me va a quedar? Entonces va a ser la función integrando, acá va a ser, entonces t me quedaría el límite superior, sería coseno al cuadrado de t, perdón, de x, menos 5 coseno de x. Eso sería la función evaluada en el límite superior por la derivada de coseno de x, que es menos seno, pero escribamos la fórmula primero como tal, ¿cierto? Entonces la función evaluada en el de arriba multiplicada por la derivada del de arriba. Menos la función, pero ahora evaluada en el de abajo. Entonces va a ser ¿cierto? Y acá voy a moverlo porque si no me va a faltar un poco de espacio. Por la derivada del límite inferior. Y esa ya es la derivada. Ya lo hice. ¿Qué me faltaría acá? Derivar el coseno, ya lo sé hacer. Derivar el seno, ya lo sé hacer. Después de esa derivada, empezar a multiplicar término a término cada uno de sus elementos respectivos y llego al resultado. Entonces, en esencia, para poder calcular la derivada de una función integral, como es este caso, ¿cierto? Aplicando el primer teorema fundamental del cálculo, te dice que evalúa la función en el límite de arriba y multiplícalo por la derivada del de arriba. Después, resta eso con la función evaluada en el límite de abajo multiplicada por la derivada del de abajo. Eso es básicamente el primer teorema fundamental del cálculo. Entonces ahora nos queda desarrollar y ya está.
Entonces, al final solamente después nos quedaba hacer operaciones algebraicas, ¿cierto? Nada muy difícil dentro del otro mundo. La derivada de funciones, en este caso trigonométricas, que son sencillas, nosotros las sabemos desde el cálculo diferencial y por tanto de ahí solamente son hacer operaciones elementales como multiplicar término-término, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esencia, teorema fundamental del cálculo, o sea, es mucho más complejo de lo que voy a decir, pero en esencia lo podemos pensar como pescar la función, evaluar el de arriba, multiplicar por su derivada, menos la función evaluada por el de abajo, por la derivada del de abajo. ¿Sí? En esencia lo podríamos pensar así. Es mucho más complejo que eso, pero para los propósitos ciertos de resolver ejercicios, funciona. En este caso nosotros podemos ver la integral y el integrando es x e x. Nosotros ya sabemos que esto es un producto y que más o menos responde muy bien a la integración por partes, ¿cierto? Entonces, integrando por parte, integración por parte, vamos a resumir ahí, ¿cierto? Integración por parte es la forma como se resuelve. Y para eso nosotros tenemos que coger quién va a ser u, quién va a ser el diferencial de b, para poder aplicar la fórmula de la integración por parte. U, según Ilates, debiese ser x. Y todo lo que me sobra va a ser el diferencial. Bueno, sabemos hacer esto, ¿cierto? El diferencial de u es derivar u, es decir, solamente me queda de x. Integro el de b y me queda e a la x. Entonces aplicamos ahora la fórmula de la integración por parte. ¿Cuál era esta fórmula? Esa es la fórmula de la vaca, ¿cierto? Utilizando en la forma de las integrales indefinidas. Entonces, para el caso de la integral definida, tenemos que agregar en cada espacio, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Los límites de integración, A y B. Entonces acá recordar que esto tiene que ser el producto V evaluado en el de arriba menos el producto V evaluado en el de abajo. Vamos a verlo ahora cuando lo escribamos, ¿cierto? Pero esta es la fórmula de la integración por parte en su versión de integral definida. Entonces el ejercicio es la integral entre menos 2 y 3 de x e x, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos acá. Y ahora vamos reemplazando u y b según lo que hemos encontrado. Entonces me va a quedar v evaluado entre menos 2 y 3 menos la integral entre menos 2 y 3 ¿de quién? B de u. Integramos esta sin ningún problema. Entonces la primera la voy a copiar solamente para no lo vamos a resolver al tiro, pero uno la podría hacer. Entonces, ¿cuánto es la integral de la exponencial? Es la misma exponencial. ¿Cuánto es el diferencial? Entonces, cierto, no olvidarse que este símbolo que estoy colocando como un corchete, algunos colocan una línea solamente, da lo mismo, identifica que el resultado ya está y solamente me resta aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este teorema? Que tengo que reemplazar en x el límite superior menos y reemplazar en x el límite inferior. Vamos a colocar un paréntesis, ¿sí? Para diferenciarlo con lo que viene después.
¿Por qué es importante el paréntesis? Solamente por un tema de orden, porque recordar que en este caso tengo el menos acá afuera y acá adentro me va a quedar otro menos producto del teorema fundamental. Entonces, no equivocarse con los signos, un paréntesis, agregarlo sale gratis, ¿cierto? Entonces me va a quedar e elevado a 3 menos e elevado a la menos 2. Y ahí está. Ahora empiezo a hacer las operaciones algebraicas, ¿cierto? Sumo y resto lo que pueda sumar y restar y ya está. Si empiezo a simplificar, esto me queda eso, ¿cierto? Y sumando y restando las potencias que se pueden restar en este caso, el resultado final va a ser y es el resultado final. Entonces, como nos damos cuenta, el resultado de la integral definida es siempre un número. Recordar que e es aproximadamente 2,71, ¿cierto? Es un número, finalmente. Entonces, es el tema de la integral definida integrando por partes. En los casos de integrales definidas, en este caso la integral se resuelve por sustitución, hay dos formas distintas de cómo resolver. Las dos son equivalentes y pueden escogerla cualquiera, ¿ya? Entonces, vamos a hacerlas ambas. Opción 1. Devolviéndose la variable original. Es decir, vamos a trabajar esta integral, que es una integral que se resuelve por sustitución. Vamos a hacer el cambio de variable. Después nos devolvemos la variable original y evaluamos finalmente con el teorema fundamental del cálculo. Es decir, es hacer las técnicas que nosotros ya sabemos hacer de las integrales indefinidas. Entonces, si nosotros vemos acá la integral, vamos a hacer ¿qué cambio de variable? X cuadrado más 1, su diferencial do x de x, ¿cierto? Y por tanto, el ejercicio que tenemos acá ¿cómo me va a quedar? ¿Cierto? Despejando el diferencial de x, reemplazando u según corresponda. La x en este caso se simplifican, el 1 medio sale hacia afuera. Y la raíz de u es lo mismo que decir 1 medio, entonces su integral es sencilla, ¿cierto? La integral sería entonces 1/3 sobre 1/3. No vamos a colocar la constante c porque estamos haciéndolo con integrales definidas. Entonces tenemos que colocar ahora... Oh, gracias. 3 medios, 3 medios. Cosa que pasa. Y vamos entonces ahora a evaluar los límites de integración. O sea, tenemos que colocar los límites de integración, ¿cierto? Y por eso ya no van la constante c. Sin embargo, aquí es donde yo le digo que uno tiene que devolverse a la variable original. Yo no puedo reemplazar el valor de u por este límite de acá y después por este que está acá abajo. No puedo. Tengo que devolverme a la variable original. Entonces, si me devuelvo a la variable original, sería...
Ahí sí que sí. Y ahora reemplazo el x con el de arriba y después el x con el de abajo y los resto. Ahí sí. ¿Cierto? Entonces, de hecho, calculémoslo para corroborar que llegamos a la respuesta correcta. Este 3 medios que está acá abajo se escribe como 2 tercios y con el 2 que está acá me va a quedar solamente 1 tercio. Entonces, evalúo el x en el límite superior. Me quedaría 9 más 1 a la 3 medios. Después sería menos 1 tercio, 4 más 1 a la 3 medios. ¿Cierto? Acá notar que ese 1 tercio es el que está después de esta simplificación, ¿cierto? Y esto es para no colocarlo como paréntesis. ¿Sí? Pueden haberlo puesto al tiro, yo lo hice en un solo paso. Bueno, esto lo podría uno aproximar con la calculadora y obtener el resultado. Como les digo, la integral por sustitución, en el caso de la integrales definidas, tiene dos opciones de cómo resolverla. Esta es la opción número 1, ¿cierto? Volviéndonos a la variable original. La opción número 2 La segunda opción es cambiar los límites de integración. Cuando yo hago los cambios de variable, también debiese yo cambiar los límites de integración. Si yo cambio los límites de integración al mismo tiempo que yo cambio mi variable de x a u, yo después no tengo la necesidad de devolverme a la variable x. Lo puedo hacer todo en el mundo de u. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? Este es el mismo ejercicio, ¿cierto? Y es exactamente el mismo cambio, así que lo voy a copiar. Y nosotros lo que hicimos en la opción 1, que era con la forma que nosotros ya sabíamos cómo resolver, es que aquí dijimos que me va a quedar en esencia raíz de u 1 medio, ¿cierto? Sí, eso fue lo que nosotros nos queda haciendo lo que hicimos acá. Olvidándonos por un momento de los límites de integración, ¿cierto? Pero haciendo los cambios de variables, llegamos a eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta opción 2 te dice que yo puedo cambiar ahora los límites de integración. ¿Y cómo los voy a cambiar? Bueno, ¿cuánto vale este límite ahora en el mundo de u? En base al cambio que yo hice, donde haya x, yo voy a reemplazar por el límite de abajo y el resultado va a ir en el límite de abajo. Después, donde haya x, la voy a reemplazar por el límite de arriba y el resultado va a ir en el límite de arriba. Entonces, si yo hago ¿cuánto vale u? Si yo reemplazo por 2, me va a quedar 2 al cuadrado es 4 más 1 es 5. Esto es cuando x vale 2. Y cuando x valga 3, me va a quedar u igual a 10. Entonces el límite de integración va a ser 10 y 5. Calculo. ¿Cuánto es la integral de la raíz de u? U a la 3 medios sobre 3 medios y afuera el 1 medio que estaba, ¿cierto? Y esto va a estar evaluado ¿entre dónde? Entre 5 y 10. Y como yo cambié mi límite de integración, yo no tengo que devolverme a mi variable original. Entonces ahora u lo evalúo en el de arriba y después los restos evaluándolo con el de abajo.
Entonces me va a quedar, acá lo mismo, ¿cierto? Me va a quedar 1/2 por 2/3, 10 evaluado en 3/2, menos 5 evaluado en 3/2, ¿cierto? Donde aquí S2 con S2 se mueren y me queda el tercio que teníamos adelante, y acá le tengo que colocar un paréntesis porque no lo estoy colocando término a término. Es decir, si lo paso en limpio, entonces esa es la segunda opción. Y ahora incluso, como yo hice ambas, puedo comparar. Si yo veo acá cuánto me dio, acá me muere, ¿cierto? 1/3 por 10 elevado a las 3/2. ¿Cuánto tenemos arriba? Lo mismo, ¿cierto? Y acá tengo menos 1/3 por 5 elevado a las 3/2, y es lo que yo tengo acá abajo. Entonces, tengo dos opciones distintas para poder hacer exactamente el mismo tipo de ejercicio. Una es cambiando los límites de integración, otra es devolviéndonos a la variable original. ¿Cuál es la que conviene hacer? En realidad depende de cada quien. En los casos de los ejercicios más sencillos como estos, da prácticamente lo mismo, no hay mucha dificultad, pero hay algunos casos donde de repente es más recomendable cambiar los límites de integración. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una integral que tenga que ser un cambio por sustitución trigonométrica, se pueden evitar el volver a la variable original mediante el triángulo, ¿cierto? Porque cambian los límites originales y ya está, no tienen que devolverse. Entonces, ¿cuál es el método que hay que ocupar? El que ustedes quieran. Pero en esencia son esas dos formas de cómo poder resolver integrales por sustitución utilizando integrales definidas. En este caso, mi integral que yo quiero resolver es una integral definida, claramente, y el valor absoluto juega el rol de que primero, para poder resolver esta integral, necesito tener con claridad y certeza quién es el valor absoluto en su definición de los tramos como tal. ¿Quién es el valor absoluto? El valor absoluto va a ser eso que está ahí, ¿cierto? Siempre y cuando, ¿qué cosa? Siempre y cuando ¿cierto? Necesito que lo que está dentro del valor absoluto va a ser igual a lo que está dentro del valor absoluto, siempre y cuando lo que está adentro sea mayor o igual que 0, o va a ser el opuesto
si lo que está dentro del valor absoluto es menor que el 0. Lo voy a checar porque esto incluso nosotros ahora lo podemos redefinir un poquito mejor, en el sentido de que igual no cambia, pero acá yo puedo resolver esta inecuación de primer grado despejando la x. Entonces si despejo la x, ahí desarrollé el paréntesis, ¿cierto? Entonces ahora yo sé con certeza cómo se comporta el valor absoluto. El valor absoluto se va a comportar de esta manera para valores más grandes que un tercio negativo y de esta otra manera para valores más chicos del mismo número. ¿Por qué es importante saber eso? Porque ahora yo voy a calcular mi integral. Para poder calcular esta integral, yo necesito aplicar la propiedad de aditividad, que se llama, que es la propiedad de la integral que me permite separar esta integral como una suma de integrales. Entonces esta integral va a ser como la integral de algo más la integral de algo. Ese algo en realidad va a ser la misma función que está acá adentro. Acá está una función, que en nuestro caso es el valor absoluto. Voy a anotarlo así por el momento porque en realidad lo voy a borrar al tiro, ¿ya? Pero para que se entienda de que en el fondo es la misma expresión de lo que yo tengo acá. ¿Dónde está la ventaja? Los límites son los extremos, ¿cierto? O sea, se conservan. Y acá entre medio yo puedo pasar por cualquier valor. ¿Qué valor? Por eso me interesa a mí saber con precisión dónde se separa el valor absoluto, porque ese valor absoluto me va a indicar dónde va a cambiar la regla. Entonces aquí este va a ser entre menos un tercio, menos un tercio. Y acá en estricto rigor es el valor absoluto, ¿ya? Lo voy a dejar así por el momento, es lo mismo, 3x más 1, 3x más 1. El tema está en que cuánto vale este valor absoluto, o este, que es lo mismo, ¿cierto? Entre menos 4 y menos un tercio. Vale eso, ¿cierto? Entre menos un cuarto y menos, entre menos 4 y menos un tercio, claramente está valores que están por acá abajo. Entonces el valor absoluto vale menos 3x más, menos 1. Entonces esto va a ser la integral de menos 3x menos 1. ¿Cuánto vale ahora el valor absoluto? El valor absoluto, ¿cierto? Entre menos un tercio y 3. Un tercio negativo y 3. Claro, son más grandes que un tercio, entonces estamos acá, ¿cierto? Entonces el valor absoluto ahora vale 3x más 1. Entonces de esa manera ahora yo logré desaparecer mi valor absoluto. Me quedaron dos integrales, nada que hacer. Pero ahora ya no tengo valor absoluto y cada una de esas dos integrales yo las sé resolver por separado. De hecho son bastante sencillas porque son lineales, ¿cierto? Pero esa es la idea. Cuando uno trabaja con funciones por tramos, debe separar la integral en los tramos que cambie la definición de la función. Y después ya que hicimos eso, que es lo que tenemos nosotros acá, ya está. Integramos y se acaba. Entonces esto me va a quedar rápidamente. ¿Cierto? La primera. Y la segunda me va a quedar
Ahí yo lo coloqué los paréntesis circulares, en realidad pueden colocarle cualquier tipo de paréntesis, en este caso lo encerré de inicio a fin para darse cuenta de que en realidad no vayan a pensar que este solamente se va a aplicar a este último, ¿cierto? Se tiene que aplicar a todo esto, Perdón, acá este era X. Entonces reemplazamos los límites superiores y se acaba. Entonces acá tienen que ser bien cuidadosos con el tema de los signos, miren. ¿Cierto? Acá me va a quedar menos. Pero ojo. Ese es el primer término. Ese es el segundo término de recién de esta expresión. Entonces hay harto signo negativo. Sean bien cuidadosos con los temas de los paréntesis, especialmente cuando hayan suma y resta de cosas, porque, ¿cierto? Por hacerlo rápido, y un paréntesis, como le digo, un paréntesis es gratis. Si ustedes encierran ahí, claramente se van a dar cuenta de que tienen que después ir cambiando los signos de todas las cosas que están adentro. ¿Sí? Entonces ahora vamos a resolver recién esta segunda parte. Más. Y lo mismo, ¿cierto? Toda esta expresión que tengo acá abajo en realidad es solamente el límite de este. Entonces vamos a colocar paréntesis para separar claramente qué es lo que está pasando. Y después ahí ya tenemos toda la expresión resuelta, es solamente después sumar y restar lo que se pueda sumar y se acaba el ejercicio. Entonces la clave está en poder separar al inicio de manera correcta la integral. Nos piden calcular la integral definida en el intervalo 1e cuadrado, donde la función es una función definida a trozo que está dada por esta expresión. Entonces, al ser una función por trozo, inmediatamente nos damos cuenta que la integral entre 1 y e cuadrado de la función tiene que dividirse en dos, ¿cierto? Entre la integral de 1 a e, que es justamente el primer intervalo, y en ese intervalo la función vale x logaritmo natural de x, más, y ahora me voy al segundo intervalo, sería la integral desde e hasta e cuadrado, y aquí la función vale 1 sobre x logaritmo natural de x, diferencial de x, diferencial de x. No olvidarse nunca de eso. Ahora debo resolver entonces dos integrales por separado. Vamos a resolver la primera. La integral desde 1 hasta e de x logaritmo natural de x. ¿Cómo se resuelve esa integral? Se resuelve integrando por partes. Entonces para ello busco cuánto vale el valor de u, cuánto vale el valor diferencial de b, y hago los cálculos respectivos para hallar las otras. ¿Cuánto vale u? Logaritmo natural de x. ¿Cuánto vale de b? X de x. La derivada del logaritmo, 1 sobre x, diferencial de x. La integral de x, x cuadrado. Por tanto, hago los cálculos respectivos, ¿cierto? ¿Cuánto me va a quedar esa integral por fórmula de integración por partes? U de b. U
b evaluado entre 1 y e, menos la integral entre 1 y e, ¿de quién? b de u. b de u me doy cuenta que este x cuadrado con este 1 sobre x lo puedo simplificar. Por tanto, solamente me va a quedar la integral de x, que la puedo calcular sin ningún problema. Me queda, acá vamos a reescribirlo, x cuadrado logaritmo natural de x entre 1 y e, menos la integral de x. La integral de x es x al cuadrado sobre 2 evaluado entre 1 y e. Reemplazo, me va a quedar e al cuadrado logaritmo natural de e menos 1 al cuadrado logaritmo natural de 1 menos e al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de e? 1. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? 0. Por tanto, la expresión anterior se reduce solamente a e cuadrado menos e cuadrado sobre 2 más 1 medio. Eso daba la primera integral. Ahora debemos calcular la segunda integral. ¿Cuál era la segunda integral? Bueno, esta que tenemos acá. Entonces, la integral entre e y e cuadrado de 1 sobre x logaritmo natural de x diferencial de x. ¿Cómo resuelvo esta integral? Por sustitución. ¿Cuál es la sustitución que tengo que hacer? U igual a logaritmo natural de x. Si calculo su diferencial, la derivada del logaritmo, 1 sobre x. Por tanto, esto me va a quedar como la integral de 1 partido por x, vamos a ocupar acá los colores, u, ¿cierto? Y acá el diferencial me quedaría x de u, ¿cierto? Despejando aquí esto, pasándolo hacia el otro lado. Por lo tanto, puedo simplificar esa x con esa x, y esto solamente me va a quedar como la integral de 1 partido por u, diferencial de u. Nos falta ver cuáles son los límites de integración a nuestra nueva variable. Entonces, la variable original, nosotros teníamos que x vale e en el límite inferior, x vale e cuadrado en el límite superior, y por tanto, si yo reemplazo eso aquí, ¿cuánto vale mi límite inferior? Va a quedar u igual a logaritmo natural de e. Y arriba me va a quedar como u igual al logaritmo natural de e cuadrado. Ese pasa para adelante por propiedad de los logaritmos. ¿Y cuánto vale el logaritmo natural de e? Vale 1. Por tanto, abajo me va a quedar 1 y arriba me va a quedar 2. Finalmente, ¿cuánto vale la integral de 1 partido por u? 1 partido por u es lo mismo que decir u a la menos 1, ¿cierto? Entonces la integral de u a la menos 1 es logaritmo natural de u evaluado entre 1 y 2. Y por el teorema fundamental del cálculo me queda logaritmo natural de 2 menos logaritmo natural de 1, que el logaritmo natural de 1 vale 0 y por tanto solo queda ese resultado. Sumando ambos dos, obtengo el resultado final. Entonces, finalmente,
La integral, ¿cuánto va a ser? Lo que teníamos acá. E cuadrado menos e cuadrado medios. Más un medio. Más lo que teníamos acá. Ese sería el resultado finalmente de la integral. Ok, entonces en este ejercicio nos piden determinar los valores que satisfagan el teorema de valor medio para integrales. Entonces, para eso recordamos que el teorema me indica que va a existir un C, o sea, siempre y cuando la función sea cumpla características, ¿cierto? Continua en el intervalo, que en este caso la función es continua, no hay problema. Va a existir un C de tal manera que se cumple esta relación. ¿Cierto? Eso es lo que nos indica el teorema. Entonces nosotros tenemos con certeza quién es F, que lo podemos reemplazar, y tenemos cuánto vale A y tenemos cuánto vale B, que son los límites del intervalo. Entonces, reemplazando los valores que me entrega el ejercicio, tenemos eso, ¿cierto? Reemplazando de manera directa. Y empezamos a hacer las operaciones respectivas. Acá me va a quedar un sexto, la integral de x cuadrado, x al cubo sobre 3, entre menos 3 y 3, y teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Donde este término lo puedo empezar a sumar y restar para ver cuánto me da efectivamente. Entonces, ¿cuánto me dará? ¿Cuánto? El 3 del denominador, ¿cierto? Lo puedo sacar afuera como factor común. Me queda 1 partido por 18. 3 al cubo. Y menos 3 al cubo. ¿Cuánto? Ah, con el menos de adelante, ¿cierto? Con el menos de adelante, sí. Entonces me va a quedar 27 por 2 dividido en 18. Caso que uno puede sumar y restar ahí con calma, ¿cierto? No hay problema en ello. Bueno, ese valor de 3 representa el valor promedio, ¿cierto? El valor promedio de la función con respecto a gracias a la integral. Pero nosotros estamos buscando el teorema del valor medio. Entonces, nosotros partimos diciendo que f de c es toda esta expresión y la empezamos a desarrollar hasta llegar a 3. Es decir, ¿cierto? Con todo lo que hemos hecho, si ustedes siguen hacia atrás,
nos damos cuenta de que f de c vale hasta 3. Y es lo que tenemos nosotros acá. Ahora, nosotros tenemos que calcular ese valor de c, en caso de que exista. ¿Cuánto valía la regla f? ¿Cuánto vale la función como regla? X cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale f de c? C al cuadrado. ¿Cierto? Si f de x es x al cuadrado, f de c vale c al cuadrado. Despejo c, tomo la raíz cuadrada, ¿cierto? Y ahí estaría obteniendo que c vale más y menos raíz de 3. Entonces, acá tengo mis candidatos para mi valor de c. Estamos casi listos. Lo último que nos falta de verificar es cada uno de esos valores, raíz de 3 y raíz de menos 3, ¿están en el intervalo? ¿Cuánto era el intervalo? El intervalo era menos 3 y 3. Entonces, como ambos valores que obtuvimos de c están en el intervalo, esos finalmente son los valores que me van a permitir, ¿cierto?, plantear el teorema de valor medio de la integral. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los valores? Menos 3 y 3. Vamos a concluir eso. Entonces, como comentario final, ¿cierto? Uno puede hacer todos los cálculos, pero uno tiene que verificar al final y tiene que responder. Importantísimo responder, como en este caso. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer todo el proceso y, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si acá esto hubiera sido en el intervalo 0,3? Bueno, acá obviamente los valores iban a cambiar, ¿cierto? Pero supongámonos que por un momento no hubiera dado lo mismo y hubiéramos llegado acá que la respuesta hubiera sido más o menos raíz de 3. Solamente raíz de 3 va a ser la solución al teorema porque es lo único que está en el intervalo. Entonces, uno tiene que verificar que la solución que obtenga tenga sentido en base a lo que nos están dando en el ejercicio. Entonces, por eso depende mucho del ejercicio en concreto. Puede ser exactamente el mismo ejercicio con la misma regla de correspondencia, pero si el intervalo cambia, puede ser que haya un valor como puede ser que no. Entonces, esos son los pequeños cositas que uno tiene que tener en consideración en el momento de resolver estas cosas. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.